Éxodo, el despertar de un pueblo. Durante siglos, los hijos del viento vivieron encadenados bajo el sol implacable de Egipto. Construían ciudades que no habitarían, elevaban templos para dioses que no eran suyos. Sus nombres eran borrados, sus cantos, silenciados. Pero incluso en la oscuridad más densa, una chispa puede encender una tormenta. En el corazón del desierto, una vieja profecía despertaba. Decía que uno se alzaría entre ellos, un hombre nacido del polvo, criado entre los príncipes, destinado a quebrar el yugo. Y esa chispa, ese nombre, era Moisés. Nacido entre los esclavos, arrojado a las aguas del Nilo para escapar del decreto de muerte, fue hallado por la hija del faraón. Creció con corona y espada, ignorando su verdadero origen. Pero la sangre llama, y un día, al ver la opresión de su pueblo, la verdad ardió en su pecho como fuego. Huyó al desierto, perseguido por su culpa, por su rabia, y por su destino. Allí, en las tierras del silencio, el viento llevó una voz que no era humana. Una zarza ardía sin consumirse, y de ella surgió el llamado. Moisés. Tronó la voz desde la llama viva. Yo soy el que soy. Ve, libera a mi pueblo. Moisés tembló. Él, un exiliado, un fugitivo, enfrentarse al faraón. Pero la zarza no se apagó. Y la promesa fue clara, yo estaré contigo. Con el bastón de pastor y el corazón lleno de dudas, Moisés abandonó el desierto. Detrás quedaban la calma, el anonimato. Delante, la ciudad de los dioses, y un imperio que no temía a los hombres, pero ignoraba la cólera del cielo. Y así comenzó la marcha del elegido. Egipto ardía en oro y arrogancia cuando Moisés cruzó sus puertas. El faraón, joven y orgulloso, lo recibió con desprecio. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca? Moisés arrojó su bastón, tocó el suelo y se convirtió en serpiente. Pero los magos de palacio replicaron el prodigio. El faraón se rió. No bastaría un truco. Harían falta milagros y castigos. Y entonces, comenzaron. El Nilo se tiñó de sangre. El hedor de la muerte cubrió los campos. Ranas, piojos, pestes. La naturaleza misma se volvió contra Egipto. Pero el corazón del faraón no cedía. Cada plaga era un golpe a los dioses de Egipto. La oscuridad cayó como un manto sobre la tierra durante 3 días, ni el sol de Ra pudo atravesarla. El pueblo murmuraba. Los esclavos hebreos miraban a Moisés con temor y esperanza. Mientras tanto, el faraón oscilaba entre el miedo y la furia. Pero el golpe final no había llegado aún. Una última noche, una última advertencia. El ángel de la muerte descendería, y en cada hogar sin señal, el primogénito caería. El cielo contuvo el aliento. En cada casa hebrea, la sangre de cordero marcó las puertas. Una señal, una promesa. Mientras los niños dormían, sus padres rezaban. A medianoche, un grito desgarró Egipto. Desde el palacio hasta la choza, los primogénitos murieron. El faraón, roto, se inclinó ante Moisés. Vete, toma a tu gente y márchate. Ahora. Y así, tras siglos de cadenas, los hijos del viento comenzaron su éxodo. Marcharon entre las sombras del amanecer, llevando sus pertenencias y sus sueños. Pero la libertad aún estaba lejos. Caminaron hacia el desierto, guiados por una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. No sabían a dónde iban, pero sabían de quién huían. Sin embargo, el corazón del faraón volvió a endurecerse. ¿He dejado ir a mis esclavos? Con rabia y orgullo, reunió carros, jinetes, espadas. Y los persiguió. El rugido del ejército resonaba tras los hebreos, mientras el horizonte solo ofrecía agua. Ante ellos, el mar rojo. Tras ellos, muerte. La gente gritó. ¿Nos sacaste a morir aquí, Moisés? El profeta no respondió. Solo alzó su bastón hacia el cielo. El mar rugió, y el viento sopló con fuerza sobrenatural. Las aguas se partieron en dos, dejando un camino seco entre muros líquidos. Los hebreos cruzaron, temblando pero avanzando. Cuando el ejército entró tras ellos, Moisés bajó el brazo. Las aguas se cerraron como una trampa divina. Y el mar tragó al imperio. Silencio. Luego, cánticos de libertad. En la orilla, mujeres danzaban con panderos. Los hombres cantaban al invisible. Habían visto el poder de un Dios que camina con los humildes. Pero el desierto era vasto, y la libertad no es fácil. El hambre llegó primero. Luego la sed. La gente murmuró.
¿Nos trajo aquí a morir? Y otra vez, Moisés oró. Y el cielo respondió, el maná cayó cada mañana como escarcha de dulzura, y de una roca brotó agua. Pero no bastaba el alimento. El pueblo necesitaba algo más profundo. En el monte Sinaí, Moisés ascendió solo, envuelto en niebla y relámpagos. El pueblo, abajo, temblaba ante los truenos y las voces que rugían desde la cima. Durante 40 días, Moisés estuvo en la cumbre. Y allí, Dios le entregó la ley. No era un arma. Era un pacto. Un código para hombres libres. 10 palabras talladas en piedra, más pesadas que cualquier cadena, pero al descender, encontró al pueblo postrado ante un becerro de oro. Moisés gritó, dolido. ¿Tan rápido olvidaron? Arrojó las tablas al suelo. Se quebraron, como el corazón del profeta. El castigo fue duro, pero necesario. Solo los que eligieran al invisible continuarían el viaje. Y así, reescribió la alianza. No en piedra primero, sino en sus corazones. Pero la tierra prometida aún estaba lejana. Y el viaje se volvió eterno, pruebas, rebeliones, batallas. Cada paso formaba a un pueblo. Pasaron los años. Una generación entera murió en el desierto, sin conocer la tierra prometida. Pero sus hijos crecieron bajo el sol ardiente y la guía del fuego celestial. Aprendieron a vivir sin cadenas. A confiar. Moisés, ya anciano, seguía caminando al frente, bastón en mano, mirada en el horizonte. Sabía que no entraría a Canaán. Ese era el precio de su furia en el desierto. Pero deseaba ver el final. Y se le concedió. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra de promesa. Verde, fértil, libre. Una lágrima corrió por su mejilla. No por tristeza, sino por plenitud. Había cumplido. Había guiado. Había creído. Y allí, en silencio, su alma fue recogida por el mismo Dios que lo llamó. El pueblo lloró 30 días. Pero el viaje no se detuvo. Josué tomó el liderazgo. Era joven, valiente, pero no estaba solo. El espíritu que había guiado a Moisés también lo guiaba a él. El río Jordán lo separaba de su destino. Y cuando lo cruzaron, el agua volvió a obedecer. Ya no eran esclavos. Eran una nación. Una promesa viviente. Detrás, el desierto. Delante, el futuro. Pero nunca olvidarían quién lo sacó. Ni cómo. Años después, alrededor del fuego, los ancianos contaban la historia. Hubo un tiempo en que fuimos esclavos. Un hombre habló con Dios en una zarza. Y el mar se abrió. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, imaginando columnas de fuego y pan del cielo. Y así, generación tras generación, el relato vivía. Porque un pueblo sin memoria se pierde. Y este pueblo, había nacido de la memoria y la fe. No fue una simple marcha. Fue un renacimiento. Los hijos del viento se convirtieron en testimonio viviente de que la libertad no es un regalo, sino una lucha diaria. De que el invisible no habita templos de piedra, sino corazones dispuestos. Y aunque la tierra prometida fue conquistada, nunca dejaron de caminar, espiritualmente. Cada Pascua recordaban. Fuimos esclavos. Ahora somos libres. Y esa verdad era su estandarte. El éxodo no terminó en Canaán. Continuó en cada exilio, en cada regreso, en cada lágrima y cada esperanza. La historia no era solo historia. Era un llamado. A resistir. A creer. A escuchar, aún hoy, la voz que arde pero no consume. Ve. Libera. Camina. Cree. Y el eco de aquel bastón golpeando la tierra aún resuena. Porque mientras haya opresión, el éxodo sigue vivo. Hay quienes buscan milagros. Pero el mayor fue el pueblo mismo. Una nación surgida de la esclavitud, sin ejército ni reino, solo fe. Los imperios cayeron. Las pirámides se cubrieron de arena. Pero ellos, siguieron contando la historia. Una historia escrita no en papiros, sino en generaciones. En la resistencia de los oprimidos. En la canción de los libres. Y tú que lees esto, tú también formas parte. Porque cada vez que eliges justicia sobre comodidad, verdad sobre poder, tú también caminas. Y cuando levantas la voz por los que no pueden, tú también liberas. El éxodo no es pasado. Es una llama. Una marcha eterna. Una promesa. El viento aún sopla sobre el desierto.
El eco de los pasos de Moisés se mezcla con los tuyos. Mira al horizonte. Escucha la voz. Quizás, hoy, seas tú quien deba alzar el bastón. Quizás seas tú quien debe abrir el mar para otros. Porque mientras haya cadenas, habrá camino. Y mientras haya fe, el mar, una vez más, se abrirá.